Estimados hermanos, antes del saludo inicial, quiero comentar que este es el último video de este año, a menos que Dios decida otra cosa, pero de los planificados, este es el último video de este año y es mi saludo de fin de año para todos. Pero a diferencia de todos los anteriores, en este video quiero no solamente agradecer, sino dedicar cada minuto que transcurra a personas que sin duda fueron ángeles en mi vida, porque este video trata fundamentalmente de cómo atravesé una tremenda tempestad personal. Y quiero, antes de iniciar las palabras de este video, o formalmente hablando, agradecerle a estas personas. Y lo haré con nombre y apellido. A las madres Esperanza y Madre Cristina, que han sido dos seres humanos que Dios me ha puesto en el camino para poder caminar abrazado a la fe. Dos personas que no agotaron ningún esfuerzo para mantenerme aferrado a la fe. Sin ellas habría sido sumamente difícil. Dos sacerdotes que con su palabra y su acompañamiento, pero sobre todo con su escucha, también fueron de soporte para poder superar toda la tormenta de este año. Y me refiero al padre Henry Tapia y al padre Giovanni Pacheco. Mi gratitud. Quiero nombrar a dos exalumnos que hoy son grandes amigos y también fueron vitales para poder transitar este año tan complejo y tan difícil. Dos exalumnos que hoy he dicho son mis amigos. Nicolai Porras, exalumno del Colegio Claret, y Diego Vargas, exalumno del Colegio Alemán de Maracaibo, y por supuesto a mis alumnas del Mater Salvatoris. Muchas de ellas en muchos de esos momentos se me acercaron para preguntarme: profesor, ¿está bien? Cuenta conmigo. No se imaginan cuánta vitalidad entró en mí, en mi corazón, con esas palabras. A ustedes, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y cada minuto de este video que comenzamos ya. Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Estamos grabando el último video de este año, a menos que Dios quiera de este espacio otros minutos más, pero de lo planificado, este es el último video. Y va a ser un video meditado desde la experiencia de Monseñor Rolando Álvarez, porque curiosamente el primer video de este año, de este canal, estuvo dedicado a Monseñor Rolando Álvarez. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque este canal siempre estuvo al servicio de la causa de Monseñor Rolando Álvarez, que no es otra que la causa de Cristo y de su iglesia. Pero además, porque en gran medida yo me sentí profundamente identificado con Monseñor Rolando Álvarez, porque así como él transitó por un momento espeso de profunda injusticia, de la misma manera lo atravesé yo. Y de no haber sido por Dios y su infinito amor,
por mi familia y por algunas personas que mencioné al inicio de este video, realmente no sé qué estaría pasando por mi corazón hoy. Probablemente me habría llenado de odio. Si algo o alguien preservó mi corazón del odio, fue precisamente el amor de Dios que se hizo real y concreto en mi vida a través de estas personas, por supuesto, y a través de mi familia. De la misma manera, creo que Monseñor Rolando Álvarez tuvo esa presencia de Dios con él. No solamente su familia y sus amigos, sino un pueblo que no dejó de orar por él. Ese mismo pueblo que hoy ora por su libertad y que sin duda tendrá oídos cada una de sus peticiones. Pero para poder estructurar este video, y como en este canal la lectura es fundamental, quiero estructurar este video con lecturas que al mismo tiempo fueron lecturas vitales para poder transitar este tan complicado 2024, al menos en lo personal. Así que serán 5 lecturas, cada una de ellas ha tenido una misión en mi vida y que de alguna manera acompañan o me acompañaron para comprender a Monseñor Rolando Álvarez. Como sabemos, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, en Nicaragua, fue puesto preso por la dictadura de Daniel Ortega. Fueron meses de angustia, de mucho silencio en torno a Monseñor Rolando Álvarez, salvo 2 o 3 ocasiones en las cuales el gobierno, viviendo de la propaganda, mostró el acta de vida de Monseñor Rolando Álvarez, porque muchos llegábamos a sospechar de su integridad física, de que se le estuviera prestando la debida atención. Todo esto culmina enero de este año, cuando Monseñor junto con otros sacerdotes salen desterrados de Nicaragua. Y yo, como muchos otros, estamos a la expectativa de lo que Monseñor Rolando Álvarez iba a decir en el Vaticano, lugar donde fue remitido. Sin embargo, Monseñor no dijo nada, guardó silencio, y muchos nos preguntábamos por ese silencio. Algunos hicieron elucubraciones. La dictadura tiene amenazada a su familia, por eso no habla. El Papa Francisco, que es un aliado de la dictadura, eso decían, le tiene prohibido decir, no, que los tratados internacionales, que su condición de desterrado, en fin. Pero a nadie se le ocurrió pensar que de pronto ese silencio era una decisión personal, una decisión espiritual. Y ese silencio para mí fue vital para poder superar todas las vicisitudes que atravesé durante este año. Una primera lectura que quiero compartir tiene que ver con la escritura. Porque Monseñor Rolando Álvarez, al igual que yo, vivimos momentos depresivos, momentos muy duros en los que nos llegamos a sentir solos, abandonados, como Cristo en la cruz. Si Cristo sintió ese abandono, ¿cómo no lo vamos a sentir nosotros? Hay una lectura que quiero compartir que me ayudó a comprender un poco de qué se trataba esto que yo vivía y que estaba viviendo también Monseñor Rolando Álvarez. Forma parte del libro Primera de Reyes y está vinculado a Elías. Dice la Escritura: Elías temió y emprendió la marcha para salvar la vida.
Llegó a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo, levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y el Señor le dirigió la palabra. ¿Qué haces aquí, Elías? Respondió, me consume el celo por el Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo, sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y resquebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. El ángel del Señor se acercó a Elías para animarle, para alimentarlo y animarle. Muchas veces los seres humanos tenemos el acompañamiento de otros que nos ayudan a continuar el camino. Yo los tuve en los hermanos que mencionaba al inicio del video. Muy probablemente Monseñor Rolando Álvarez también. Hermanos que te hacen la carga más ligera. Y esto hay que agradecerlo porque al hacerlo más ligera, te da espacio para pensar, para meditar, para reflexionar, para ver dónde realmente está el Señor, qué me brinda consuelo y qué me brinda desconsuelo. Esta lectura para mí fue fundamental. Estoy seguro que para Monseñor Rolando Álvarez también. Cuando nosotros conseguimos espacio para pensar, cuando estos hermanos se acercan para ayudarte con tu carga y tienes espacio para... Creo que Dios lo hace con la finalidad de que pensemos, de que meditemos, de que no tomemos decisiones en medio de esas dificultades, sino que Él nos brinda espacios de consuelo para que nosotros podamos pensar correctamente. Una lectura que luego me ayudó a comprender esto es la que sigue, y esta la podemos hallar en las cartas según San Juan. Dice así: y el mensaje que de él hemos recibido y os transmitimos es este: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que vivimos en comunión con él y con todo andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos las obras de la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que está él en la luz, entonces vivimos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si caminamos con el Señor, si abrimos nuestro corazón al Señor, entonces su luz nos va a ayudar a ver todo con claridad, a ver todo en su justa dimensión, y no sobrecogernos
por lo que las injusticias hacen en nosotros. Ya veremos por qué. Sin embargo, hay una tercera lectura que terminó siendo definitiva para yo poder entender un poco todas esas circunstancias que yo atravesaba y por las que atravesaba Monseñor Rolando Álvarez y que me ayudaron a mí a entender su silencio. Y esta lectura es de San Agustín, tratando de explicar un poco lo que comenta en su carta San Juan. Escribe San Agustín: quizá alguien piense que hay que entender la expresión la palabra de vida como un modo de hablar que se refiere a Cristo, pero no al cuerpo de Cristo que podía ser tocado por nuestras manos. Atended a las palabras que siguen, porque la vida se ha manifestado, por tanto, Cristo es la palabra de vida. ¿Y de dónde se ha manifestado esta vida? Existía desde un principio, pero no se había manifestado a los hombres. En cambio, sí se había manifestado a los ángeles, que la veían y se alimentaban de ella como de su propio pan. Pero ¿qué dice la Escritura? El hombre comió pan de ángeles. Así pues, en la encarnación se ha manifestado la misma vida en persona y se ha manifestado para que al hacerse visible, ella, que sólo podía ser contemplada con los ojos del corazón, sanara los corazones. Porque la palabra sólo puede ser contemplada con los ojos del corazón. En cambio, la carne puede ser contemplada también con los ojos corporales. Éramos capaces de ver la carne, pero no a la palabra. Por esto la palabra se hizo carne, que puede ser vista por nosotros para sanar en nosotros lo que nos hace capaces de ver a la palabra. Una de las cosas que yo viví en este año era como cierta dualidad entre este mundo que tengo que vivir y los planes del Señor. ¿Cuánto de lo que yo vivía, de lo que yo estaba viviendo, estaba en concordancia con la voluntad de Dios? Naturalmente, yo no soy quien ni sé cómo decirles cuál es la voluntad de Dios. Es una búsqueda constante y probablemente lo que Dios quiera de nosotros sea esa búsqueda, una búsqueda transparente y honesta. Pero me gusta pensar en que todo se resume a una decisión que uno tiene que tomar. ¿Dónde quiero ser feliz? ¿Qué quiero para mi vida? Y estas preguntas me dan la respuesta y me ayudaron a orientarme en el camino. Por ello, abro espacio para la cuarta lectura, que no fue la última, que fue la última que llegó a mi vida, quiero decir, fue la última. Pero para efectos de este video, no la pondré de última. Y esta última lectura fue francamente definitiva. Y sin duda, espero yo que marque el sendero de este próximo año que está a la vuelta de la esquina. Esta lectura me la ha obsequiado el Papa Francisco en su última carta encíclica, publicada el 24 de octubre de 2024, hace poco. Por eso les digo, fue la última en llegar a mi vida. Pero ha sido un documento revelador, que me ha puesto nuevamente en sintonía, que me ha armonizado utilizando términos vinculados con la música. Cada página es un regalo maravilloso. Cada página es una caricia. Cada página es un camino hacia la sanación. Creo que el Papa Francisco fue tocado
profundamente por el Espíritu Santo para podernos brindar este documento. Hay unas líneas que están casi comenzando la carta encíclica que fueron fundamentales y que están vinculados con las preguntas que yo me estaba haciendo. Escribe el Papa Francisco. Como metáfora, me permito recordar algo que ya narré en otra oportunidad. Para Carnaval, cuando éramos niños, la abuela nos hacía galletas y era una masa muy liviana. Era liviana esa masa que hacía. Luego la ponía en el aceite y la masa se inflaba. Y luego la comíamos. Estaba hueca. Esas galletas en el dialecto se llamaban mentiras. Y era precisamente la abuela quien nos explicaba la razón de ello. Estas galletas son como las mentiras, parecen grandes, pero no tienen nada dentro. No hay nada verdadero allí, no hay nada de sustancia. En lugar de procurar algunas satisfacciones superficiales y de cumplir un papel frente a los demás, lo mejor es dejar brotar preguntas decisivas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué busco? ¿Qué sentido quiero que tengan mis días, mis elecciones o mis acciones? ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Cómo querré valorar mi existencia cuando llegue a su final? ¿Qué significado quisiera que tenga todo lo que vivo? ¿Quién quiero ser frente a los demás? ¿Quién soy frente a Dios? Estas preguntas me llevan a mi corazón. Estas preguntas, más o menos de estas características, me las hice con mucha frecuencia. Y estoy casi seguro que Monseñor Rolando Álvarez se las hizo en su cautiverio. Por eso es imprescindible el silencio. Es fundamental el silencio. Porque solo en silencio nos damos cuenta que la injusticia son como las galletas de las que nos habla el Papa. Vacías. Son vacías. Porque como nos cuenta Elías, en esa tormenta no estaba el Señor. En ese terremoto no estaba el Señor. Y cuando el Señor no está, entonces esa situación que atravesamos, tarde o temprano va a pasar. Y probablemente las estamos viviendo para comprender que ahí no está el Señor. Claro, este pensamiento movido por la circunstancia, pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las personas que son las que tejen esas injusticias que vivió Monseñor Rolando Álvarez y que yo viví también y que cada uno de ustedes vive sin duda? ¿Qué pasa con ellas? ¿Es que acaso el Señor no está en ellos? No, el Señor está en ellos, pero en el momento en el que ellos deciden hacer estas cosas, el Señor no está allí. Y por eso sus acciones sí pueden causar mucho daño, pero causan daño porque nosotros nos hemos acostumbrado a la superficialidad, a lo exterior, es decir, a esas galletas grandotas, enormes, que se pueden ver suculentas incluso, pero no nos damos cuenta que realmente están vacías, que allá adentro no hay nada. Y es eso lo que efectivamente no nos hace daño. Nos hace daño si nosotros nos concentramos en la exterioridad, porque la injusticia es real, es histórica, es concreta, la puedes sentir, pero te gobierna, te domina, te aplasta, te deprime si tú te quedas colgado en la exterioridad. Pero si vas a la interioridad, te das cuenta que ahí no hay nada, que ahí no hay absolutamente nada, que en esa tormenta, en ese terremoto, el Señor no está. Por eso ese episodio de Pedro y Jesús en el mar. Pedro está caminando sobre el agua, sobre la tormenta, porque está contemplando a Cristo, está viendo a Cristo donde realmente está. Pero cuando él pierde de vista a Cristo y ve la tormenta, ve la exterioridad, entonces se hunde.
pero Cristo está allí para tendernos siempre la mano. Siempre está presente, porque la tormenta será tan grave, será tan fuerte como nosotros queramos que sea. Ese terremoto será tan hostil como nosotros deseemos que sea. Pero la presencia de Cristo no depende de lo que nosotros queramos o no. Él está allí. Independientemente de lo que pensemos o de lo que sintamos, Él está allí. Él es más real que todas esas tormentas, que todos esos terremotos, que todas esas galletas de las que habla el Papa Francisco. Y cuando uno siente su presencia, cuando uno supera ese miedo, entonces se nos abren los ojos para entender otra cosa. Para entender, he dicho entender, cuando el término que realmente quiero utilizar es comprender. Comprenderme, comprender la situación que vivo, pero muy importante, comprender a ese hombre o a esa mujer que nos está procurando esas injusticias. Y aquí viene la quinta lectura. Esta quinta lectura me la brinda un libro al que vuelvo con alguna frecuencia. No porque yo le busque, sino porque Él se aparece. Él, en cuanto yo termine este video, voy a poner el libro en algún sitio. Bueno, de una manera misteriosa ese libro comienza a moverse por toda la biblioteca. Y de pronto, en algún momento, vuelve a aparecer en otro sitio. Puede aparecer en cualquier espacio de la biblioteca, pero siempre aparece de una manera oportuna en mi vida. El libro se llama Vida en el Amor y está escrito por Ernesto Cardenal y que me ayudó a comprender un poco a las personas que me hicieron tanto daño y que por su parte le hicieron daño a Monseñor Rolando Álvarez. Escribe Ernesto Cardenal. Todo acto humano, aún el pecado, es una búsqueda de Dios, solo que se le busca donde no está. Por eso dice San Agustín, busca lo que buscas, pero no donde lo buscas. Porque lo que se busca en orgías, en fiestas, en viajes, en los cines, en los bares, no es más que Dios, que no se encuentra sino dentro de uno mismo. El deseo insaciable que tienen los dictadores de poder, de dinero y de propiedades es el amor a Dios. El amante que busca la casa de su amada, el explotador, el hombre de negocios, el agitador y el artista, y el monje contemplativo, todos buscan una misma cosa, el cielo. Dios es la patria de todos los hombres. Esto me recordó algo que yo siempre he pensado, pero que a veces cuando estamos torturados por las tormentas se nos olvida. Todos los hombres estamos inclinados hacia el bien. Todos los hombres estamos inclinados hacia el amor. El problema es cuando perdemos la perspectiva del bien y del amor, cuando nos dejamos ensombrecer, cuando nos dejamos oscurecer, entonces empezamos a ver el bien donde el bien no está. Puede estar en apariencia, como las galletas de las que habla el Papa Francisco. Puede estar en una posición de poder, posiciones que te llevan a tomar decisiones que tú tomas por una búsqueda del bien, solo que lo buscas donde no está y ocasionas un daño terrible, un daño insoportable. A mí me tocó vivir, quizás lo que hizo más angustiosa mi experiencia era que la injusticia que se hacía sobre mí era escandalosamente obvia, era evidente. Cualquier persona la podía ver. Sí, solo si Cristo está en el corazón de esas personas. Cristo está allí, pero ¿lo reconoces como tal? Si tu idea de Cristo, porque al igual que con otras personas,
y con otros conceptos a Cristo también se le puede malinterpretar. No por Él, sino por nosotros. Si nosotros no tenemos el corazón abierto a la verdad, no podemos escuchar a Cristo. Podemos escuchar lo que creemos que Cristo nos dice, pero no lo que Él dice. Esta lectura me ayudó a comprender a esas personas. Me ayudó a entenderlas y por supuesto eso apaciguó mucho lo que había en mi corazón y sin duda esto también apaciguó el corazón de Monseñor Rolando Álvarez y explica mucho de su silencio, porque muchos esperamos que él, una vez que llegara al Vaticano, iba a hacer señalamientos y acusaciones brutales, duras contra otras personas, aunque pudiera estar justificado. Sin embargo, no lo hizo. Cuando Monseñor recuperó su libertad, realmente recuperó su libertad. No tuvimos el Monseñor de las homilías que hacía señalamientos, a veces con dureza. No, encontramos silencio. Silencio, pero por sobre todo un corazón capaz de perdonar. Un corazón que ha perdonado. Un corazón que ha sanado. Un corazón que aprendió a ver con el corazón y a reconocer desde su corazón a la palabra. Porque un hombre que está en comunión con Dios no es un hombre que genera pendencia, no es un hombre que genera crispación, todo lo contrario. Un hombre que entra en comunión con Dios es un hombre que lleva consuelo, no desconsuelo. Y Monseñor, y estuvimos esperando todo un año por Monseñor para que saliera de su silencio. Y salió de su silencio. ¿Y qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo: tengan la certeza de que la fe y la esperanza realizan milagros. Miremos a la Virgen Inmaculada. Ella es el testimonio luminoso de esta confianza. Ustedes siempre han experimentado su amparo eterno en todas sus necesidades y han mostrado su agradecimiento con una religiosidad muy hermosa y rica espiritualmente. María, Nuestra Señora de la Esperanza, Nuestra Señora de los Dolores, nos mantiene expectantes ante la pronta venida de su Hijo. Yo quiero hacer ese gesto de amor dejándole a la Virgen de la Dolorosa mi pectoral, y quisiera que esto pudieran contemplarlo todos mis fieles de Matagalpa, del campo y la ciudad, diciéndoles que desde la Puebla de los Infantes estoy orando por ellos. Y estoy haciendo esto, gesto de amor por ellos, por el Señor, por la Iglesia, por la Virgen Santísima. Espero que la hermandad de Nuestra Señora guarde este pectoral en manos de ella, en un lugar donde ustedes crean conveniente, en esta fecha que para nosotros es memorable, muy memorable. La primera palabra de Monseñor después de su silencio son palabras de amor, de reconciliación, de perdón, de entrega. Esta es la lucha que los hombres tenemos que dar. Claro, en el mundo hay muchas injusticias, muchísimas injusticias, pero nuestro camino está hacia adentro, sanar nuestro propio corazón. Porque cuando tenemos el corazón sano, nos damos cuenta que las injusticias son esas galletas huecas de las que nos habla el Papa. Y sin duda, confrontándolas de esa manera, las injusticias no solo se volverán pasajeras, sino que en la medida que transcurre el tiempo, si somos coherentes, si vivimos en permanente comunión con el Señor, comenzarán a dejar de llegar.
Pero como dice el Papa en la encíclica Dilexit Nos, no importa cuántas veces nos equivoquemos, el Señor nos va a perdonar. Porque el Señor sí mira el corazón desde su corazón. Y nosotros, al ser imagen y semejanza de Él, tenemos la misma capacidad de ver el corazón del otro desde nuestro propio corazón. Por eso, la esperanza en el Señor no defrauda, porque el Señor no se puede equivocar. El Señor todo lo hace bien porque lo hace por nuestro bien. Este fue mi gran aprendizaje este año. Un aprendizaje que hice de la mano de Monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero también dedicarle este video en agradecimiento por haberme enseñado tanto desde tan lejos, desde su propia experiencia, no con palabras huecas, como las galletas de las que habla el Papa, sino con el silencio verdadero de un hombre que está convencido que hay que traer el reino de Dios a la tierra, que hay que construir la civilización del amor. Y ella no puede sostenerse sobre bases de odio, de retaliación y de venganza. Estimados hermanos, sería para mí maravilloso que este sea el último video de este año. Un video que habla del corazón, del amor y del perdón. Y que con este espíritu recibamos el 2025. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios. Feliz año 2025.